Dice este Salmo 88, versículo 8, encerrado estoy y no puedo salir. Mire que hablando acerca de esta frase, encerrado estoy y no puedo salir, suena quizá como muy familiar o suena como muy acorde a esta situación que el mundo está pasando, pero se refiere al mundo porque pues nosotros como iglesia del Señor ya vamos a ver qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Han habido en la palabra del Señor diferentes clases de encierros, y también hemos visto en medio del pueblo de Dios, o el pueblo de Dios, Israel, y también algunos de sus hombres, de sus discípulos, de sus apóstoles, y también incluso mujeres, que han estado en situaciones en las que quizá no ven salida alguna. Un ejemplo, vemos la situación del apóstol Pablo, en la cual escribe la mayoría de sus cartas desde la prisión. Vemos el ejemplo también de el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia y fue encerrado allá y quizá esclavizado. Vemos también el caso de una mujer llamada Noemí, como por salir a buscar provisión en otro lugar porque el alimento escaseaba, y salió de su tierra, salió de Judá, llegó a Moab, y allá en lugar de encontrar bendición, lo que encontró fue maldición. Lo que encontró fue muerte, desesperación y soledad. Y quizá estaba ella encerrada en una situación bastante complicada porque allá muere su esposo y más adelante mueren sus dos hijos. Por consiguiente, la esposa o las esposas de sus hijos lloran también la muerte de ellos. Una de sus nueras entonces se queda, pero otra decidió seguir en pos de ella, acompañándole. Y cuando llegó otra vez a su tierra natal, a Judá, ella misma se refiere al pueblo cuando algunos la ven y la mencionan: esta no es Noemí, la que había salido de esta manera, y comenzaron los comentarios: mira de pronto ahora cómo está. Pero ella misma dice: no me llamen más Noemí, mas llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Señor. Y quizá esta mujer no tenía salida, se encontraba encerrada en su propia situación. Así vemos también a Esther, allá cautiva en una nación que no era la suya, y también encerrada allá. Según la nueva versión, se encontraba con su primo Mardoqueo. La antigua versión se refiere como si fuera su tío. Sea como sea, Mardoqueo era su familiar más cercano y que había quedado a cargo de ella y de levantarla, de criarla. Y se encontraban en situaciones difíciles, pero vemos que en cada situación de estas, ellos pudieron y ellas pudieron salir, pudieron encomendar su vida al Señor, y después de ese encierro, de esa situación, por difícil que se veía, por complicada que era, ellos pudieron y también ellas pudieron salir en victoria y mejor su situación que la de antes. También vemos cómo Noé estuvo encerrado en el arca
De pronto, digamos que puede ser o pudo haber sido una situación también difícil. Quizá el miedo, quizá qué tantos sentimientos le embargaron su corazón a él, a su familia. Y tantos días, meses allí encerrado hasta que pasara el diluvio. Pero vemos que después de ese encierro, después de esa tormenta, mire que fue el mismo Señor quien lo metió allá, solamente porque cuando Él miró y se había arrepentido en su corazón de haber hecho al hombre, encuentra en Noé un hombre bueno, un hombre justo, y le dice que construyera esta arca, y le dice el por qué. Este hace caso a la voz de Dios, obedece a la voz de Dios, y llegado el tiempo entró él en el arca. Pero en medio de este encierro creo que fue una oportunidad para él, aparte de que había sido hallado justo, fue una oportunidad para él meditar más aún en el poder de Dios. Porque si este hombre era justo, era bueno, era recto delante de Dios, creo que ya viendo semejante prodigio de ver cómo se abrieron las cataratas de los cielos y los abismos de la tierra fueron abiertos, y comenzó a subir también agua de los abismos de la tierra, y el arca comenzó a levantarse. Yo creo, mi hermano, que todo esto que él vio y hacer un arca en un lugar donde quizá no era el sitio indicado para construir semejante embarcación, pero que todo lo hizo por fe, porque le creyó a la voz de Dios, le creyó a la orden de Dios. Y yo me imagino después de que comienza a caer este diluvio, a abrirse en las cataratas de los cielos y los abismos de la tierra, él dice: wow, tremendo es esto. Yo me imagino él meditando en toda esta situación. Yo me imagino él diciendo: gracias a Dios le creí, gracias de que menos mal tuve la oportunidad de obedecer a esa voz. Mira de la que nos guardamos. Y yo creo que él, al ver semejante prodigio, semejante maravilla, yo creo que él en esos días que estuvo allí encerrado dentro de esta arca con su familia y con todo ese poco de animales, el cual el Señor le había dicho que entrara de dos en dos en parejas, fue un momento para él fortalecer aún más lo que él conocía de Dios, lo que él sabía de Dios. Porque al escuchar esta voz del cielo y obedecerle y ver semejante evento, creo que eso lo llevó más a consagrarse a Dios dentro del arca. Y vemos que cuando termina el diluvio, siguen muchos días el arca sobre las aguas que habían cubierto la faz de la tierra, y día tras día el agua iba bajando el nivel del agua hasta que el arca se posó en un monte y pudieron salir. Pero en medio de toda esta situación, ¿qué es lo maravilloso? Lo maravilloso de todo es que Noé y su familia y todos estos animales salieron a una tierra nueva, a una tierra donde ya había sido una vez más limpia del pecado. Es decir, mi amado hermano y amigo que me escucha en esta mañana, quizá usted diga como dijo el salmista David en este salmo: encerrado estoy y no puedo salir. Pero a usted y yo, como iglesia del Señor, no estamos encerrados, no estamos en una situación en la que no podamos salir. Más bien miremos de que estamos en una situación parecida a la que pasó en Noé. De pronto, para que meditemos más en Él y nos consagremos al Señor, porque lo que viene va a ser más grande para nosotros. Lo que viene va a ser de más bendición para la iglesia del Señor. Vemos también la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo número 14, cómo el pueblo de Israel, al salir de Egipto, por mano de Dios a través de Moisés,
El capítulo 14, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que acamparan en otro lugar junto al mar. Y le dice el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Mucha atención, ¿qué va a decir? Dice, Faraón dirá, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y claro que sí, si lo vemos con ojos humanos, con ojos terrenales, así como Faraón, mi querido hermano, déjeme decirle en esta hora de que sí estaba Israel encerrado. Salieron del encierro de Egipto, salieron de la esclavitud de Egipto, pero llegaron a un lugar donde humanamente no había salida. Si bien para ambos lados el enemigo los podía alcanzar, y si para atrás, pues peor, porque allá venía persiguiéndole Faraón y su ejército, y adelante nada más y nada menos que enfrente el Mar Rojo. Y mucha razón tenía Faraón cuando dijo, o cuando el Señor le dijo a Moisés, Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero quizá ese es el pensamiento de la gente hoy en día que no conoce de Dios. Ese es el pensamiento, quizá, no sé si también del mismo enemigo de nuestras almas. Encerrados están allí, ya no pueden hacer nada. Pero vaya sorpresa de que no saben y no entienden cuál es el Dios que usted y yo tenemos en esta mañana. El mundo dice, el enemigo dice, encerrados están. Ya les cerraron los templos. En muchos lugares dirán, por fin esos aleluyas dejaron de hacer tanta bulla. Y el pueblo del Señor también humanamente se sintió encerrado. El pueblo de Dios se sintió en una situación que no podían salir. Aunque Dios les había sacado de allá de la esclavitud, llegó un momento donde ellos quizás se sintieron peor que como estaban allá en Israel siendo esclavos. Porque cuando ya el faraón comienza a perseguirlos, dice la palabra del Señor en el capítulo número 14 de Éxodo. Esto es tremendo, mi hermano. Dice, versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Como quien dice, Señor, pensamos que íbamos verdaderamente a ir a un lugar mejor. Pero miren la situación en la que nos encontramos ahora. ¿Por qué nos has traído hasta este lugar? ¿Por qué? Ellos vieron al pueblo, vieron a sus enemigos perseguirlos. Y ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Y quizá esa es la situación de muchos creyentes hoy. Por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando. Esa es la situación de muchos creyentes hoy, y no solo por esta situación, sino un problema familiar. Quizá alguna enfermedad los agobia. No podemos salir, estamos encerrados, el enemigo nos está alcanzando. Y el pueblo de Dios clama. Dice que temieron en gran manera. El versículo 10 dice, el capítulo 14 de Éxodo, y clamaron a Jehová. Sin embargo, hay algo interesante, y es que aunque ellos temen, tuvieron miedo y claman al Señor, todavía el miedo y la duda embargaba sus corazones.
A pesar de que habían visto milagros en Egipto a través de las plagas y que a ellos no les hizo daño en ninguna de estas situaciones. Vieron en el Mar Rojo y en la persecución de sus enemigos una situación más difícil. Y claro, como humanos es normal sentir esto, como humanos. Pero como hijos de Dios, aunque tengamos miedo, mi hermano, tenemos que depositar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en medio de ese temor y que claman al Señor, el versículo 11, ellos descubren su corazón a su líder Moisés. Y dejan ver la duda, la situación en la que espiritualmente ellos se encontraban. Y le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de la tierra de Egipto? ¿Nos has traído aquí para morir? Nos has traído para que nuestros enemigos, quizá ardidos en ira, los matara. Al menos no teníamos un lugar donde vivir, donde dormir. Al menos cuando moríamos no teníamos sepulcros allá y nuestros familiares nos iban a despedir. ¿Y aquí qué? ¿Qué de nosotros ahora? Y eso es una afrenta bastante impresionante de que le tocó enfrentar a Moisés allí. Porque estaba haciendo lo que Dios le dijo y toda la responsabilidad recaía sobre él. Pero gracias a Dios, como hombres como Moisés, que aunque les tocó vivir una situación semejante, no solamente de encontrarse frente a tremendos problemas que él no sabía que se iba a encontrar, pero en medio del temor y en medio de la responsabilidad que recaía sobre él, en medio del pueblo encima de él reclamándole, Moisés le dice al pueblo del Señor: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y esta palabra de Dios es para usted y para mí en esta mañana que me escucha. Jehová hará hoy con nosotros grandes cosas. No mañana, no pasado mañana, ayer ya pasó, ni para un futuro lejano. No, mi hermano, la palabra y Dios a través de Moisés nos dice también hoy, esta palabra sigue firme, sigue vigente. Le dice al pueblo y nos dice en esta mañana a nosotros: no temamos, estemos firmes y vamos a ver la salvación de nuestro Dios. Pero para ello tenemos que estar firmes y no temer. Que si la duda, el miedo invade nuestro corazón, sí, es normal, pero estemos firmes creyendo en el Señor de que Él nos va a sacar y nos va a guardar de toda situación que esté enfrentando el mundo, o situación difícil que en su vida personal está enfrentando. Él hará cosas grandes hoy con nosotros. En el caso de nuestro hermano, quizá preocupado por su visión, su esposa, su familia, nuestra hermana Ginette, nuestro hermano Pedro, les hago mención en esta mañana también, porque el Señor nos dice a todos en esta hora, son situaciones en las que a veces no vemos salida, pero que nos dice el Señor: no teman, que Dios hará hoy grandes cosas con nosotros. Y dice la palabra del Señor, este ánimo que le da Moisés al pueblo. Y llega y le dice Moisés al pueblo: porque los egipcios que hoy habéis visto, mire qué convicción, nunca más para siempre los veréis, nunca más.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y yo puedo ver, mi amado hermano, en esta mañana, desde que empezó esta situación a nivel mundial, hermano, el Señor ha estado peleando por nosotros. El Señor nos ha estado proveyendo y nunca nos ha dejado de faltar nada en medio de la crisis económica que el mundo está pasando, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestra vida, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está allí. ¿Y sabe algo interesante? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y aunque no lo esté diciendo allí la palabra, cuando el Señor le responde a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí?, yo puedo ver también en Moisés quizá en él, dentro de él, sufriendo y con temor. Lo que pasa es que él no lo manifestó así como el pueblo. Lo que él hizo fue darle ánimo y aliento al pueblo. Y con razón el apóstol nos dice y nos aconseja: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No con negativismo, no con adversidad, sino siempre diciendo: estemos firmes, mis hermanos, que Dios hará grandes cosas hoy con nosotros. Y cuando el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí?, yo me imagino a Moisés aconsejando al pueblo, animándole: mire, ese Dios que mandó las plagas en Egipto, pero que nos guardó a nosotros, es el mismo que va a pelear hoy con nosotros. Moisés no sabía qué iba a pasar, se iba a dividir las aguas, no sabía nada de eso. No sé si quizá Moisés pensó de que el Señor iba a mandar también un ángel y iba a destruir a los enemigos y ellos iban a coger por otro camino. No sabía qué iba a suceder. Pero él, terminando de aconsejar al pueblo, ahora él no le abre su corazón al pueblo, a los hombres, sino que le abre el corazón al Señor. Y como quien dice: Señor, yo te he hecho caso, yo te he obedecido a tu voz. Hasta aquí he traído al pueblo y lo acabo de animar, porque yo sé que así como nos libraste de la mano de los egipcios y de las plagas allá en Egipto, nos vas a librar ahora. Pero ¿cómo, Señor? Si adelante está el mar y los enemigos vienen atrás de nosotros y para los lados, ¿cómo vamos a hacer? Pero el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Y viene esta palabra poderosa para usted, mi hermano. Viene esta palabra poderosa para mí en esta mañana. El Señor dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Esas frases de Dios que uno no entiende, incomprensibles, ilógicas. Y le dice: di a los hijos de Israel que marchen. ¿Pero cómo así? Di a los hijos de Israel que marchen. Faraón dijo: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El mismo pueblo de Dios dijo: hasta aquí llegamos, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Sepulcros teníamos en Egipto y ahora ¿qué vamos a hacer aquí? Al menos allá teníamos un hogar, una vivienda, aunque esclavos. Pero la orden del Señor es: dile al pueblo que marche. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo, en medio de este encierro a causa de la pandemia, o en medio del encierro a causa de una enfermedad, de un problema, el Señor le dice en esta mañana: estad firmes y di al pueblo que marche. Es decir, físicamente podemos estar encerrados, humanamente podemos estar encerrados y hay que tener prudencia en todas estas cosas, claro que sí. Pero el Señor, cuando dice di al pueblo que marche, se está refiriendo en que nosotros en nuestra vida espiritual no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar encerrados, porque la solución es cuando el pueblo del Señor sigue su camino hacia la meta, que es la vida eterna.
Y sigue diciendo la palabra del Señor. Yo me imagino a Moisés qué cara habrá puesto cuando el Señor le dice: di a los hijos de Israel que marchen. Y aquí viene la orden y le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. A última hora, en el momento que menos lo pensaba, viene esa voz de Dios, viene esa orden de Dios. Como quien dice: Moisés, yo te llamé, yo descendí para salvar al pueblo y te delegué una autoridad allá en el monte Horeb. Haz uso de esa autoridad. Y quizá eso es lo que nos pasa a nosotros en muchas ocasiones. Hubo una vez en que nosotros se nos fue delegada una autoridad. Fue una autoridad nombrada sobre nosotros. Y esa autoridad es el nombre de Jesús. Y a veces llegan situaciones y nos encontramos como Israel, encerrados, sin salida. Pero se nos olvida de que hubo un día en que el Señor nos entregó una autoridad. Y el Señor nos dice en esta mañana: extiende tu mano y ejecuta esa autoridad que yo te he dado. Y esa autoridad que tenemos nosotros es el nombre de Jesús. Sea una situación por sencilla o difícil, haz uso de la autoridad de Dios. Muchas veces se enferman quizás nuestros hijos o le pasa a alguien a nuestra familia y nos desesperamos, y claro, es normal como humanos y salimos corriendo para una parte y para otra. No puedo salir, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor dice: tienes un nombre que es sobre todo nombre invocado sobre usted, úsalo. ¿Por qué clamas a mí? Úsalo. Y sigue diciendo el Señor aquí en su palabra: y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Hermano, y viene esta orden de parte del Señor. Y esto fue algo impresionante, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor más adelante: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Como quien dice: ahora, aparte de que nos encontramos sin salida, el ángel del Señor que iba adelante, juntamente con la columna de nube protegiéndolos y guiándolos, ahora se desaparece de adelante de ellos. Y bueno, ¿qué ha pasado aquí? Como si fuera poco, entonces ya nos ha abandonado. Pero no los había abandonado. ¿Sabe qué hizo? El ángel se pone atrás, también con la nube, columna de nube, para proteger al pueblo de que sus enemigos no se acercaran a ellos, mientras el Señor les iba abriendo camino de lo imposible. Muchas veces, mi hermano, si usted piensa que Dios no está al frente de usted, que Dios no está contigo, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Porque es que eso quiere decir que el Señor está guardándote las espaldas y abriéndote camino para que pases al otro lado en victoria. Porque a veces pensamos eso, pero Él nunca se va de nosotros. A veces parece que Él no está ahí al frente, pero nos está cuidando atrás, esperando que el enemigo no nos toque, mientras Él nos va abriendo el camino, la solución a nuestro problema, a nuestra dificultad o a esta situación que está sucediendo en el mundo entero. Y dice la palabra del Señor: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ese es el Dios que usted y yo tenemos en esta mañana, porque ese Dios que protegió a su pueblo y que abrió el mar rojo en dos, hermano, es el mismo hoy al que usted y yo estamos adorando, clamando, alabando hoy. Es el mismo de quien estamos
predicando en esta mañana, porque dice su palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado nada. Oh, mi amado hermano, Israel se encontraba encerrado, según Faraón y según el corazón de ellos mismos. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Divide las aguas y dile al pueblo que marche. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Di al pueblo que marche. ¿Se siente usted encerrado por la situación? ¿Siente que no tiene salida y está agobiado por ello? Mi amado hermano y amigo, no te sientas así. Más bien velo como una oportunidad que Dios te está dando para que marches delante de Él. Como le dijo el Señor a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros hoy en día, de que en medio de esta situación Él nos sigue diciendo: marchen delante de mí y sean perfectos, conságrense más a mí, busquen más mi presencia, ya que tenemos el tiempo y el momento para hacerlo. Dile al pueblo, a los hijos de Israel, que marchen. Pero el versículo 16 del capítulo 14, hermano, cuando Faraón pensaba que el pueblo de Dios estaba encerrado, usted sabe que Egipto representa el mundo, que Faraón representa al enemigo de nuestras almas. Y cuando él pensaba que ya todo se había acabado para el pueblo de Israel, cuando él pensaba que ya no tenían salida, fue donde Moisés extiende la mano a la orden del Señor. Y las aguas, durante toda la noche viene un viento y comienza a abrir ese lugar, ese camino en las aguas del Mar Rojo. Y en medio de esta situación, mi hermano, tal como pasó ese día, he visto que está sucediendo hoy aquí en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque aunque estamos en esta situación y muchos están diciendo: por fin cerraron y callaron a esos aleluyas, a esos evangélicos, por fin les cerraron esos templos, a esos fanáticos, qué sé yo, cuántas palabras. Muchos no se habrán dirigido de esa manera hacia el cuerpo de Cristo. Pero lo que no se han dado cuenta es que aunque nuestros templos han estado cerrados, ha sido el momento en que la palabra del Señor más se ha extendido y más aguas ha abierto hoy. Más milagros ha hecho el Señor, porque es en este tiempo, hermano, donde más se ha multiplicado, no sé por cuánto, la palabra del Señor. Es donde más se está predicando y es donde más ha estado llegando a oídos quizás de personas que nunca la habían escuchado. ¿Por qué, hermano? Y yo creo que todo esto está dentro de la voluntad de Dios, porque la palabra del Señor dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El enemigo pensó nos había encerrado, pero también esta tecnología ha sido voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Para precisamente seguir expandiendo el evangelio en medio de esta situación. El pueblo de Dios sigue su marcha, mi hermano. El pueblo de Dios sigue adelante, y esa marcha no es una marcha física, sino una marcha espiritual en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es donde más se está extendiendo la palabra del Señor. El Señor le dijo a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Estamos encerrados? Sí, estamos encerrados, claro que sí. Pero ¿sabe qué estamos haciendo? Así como Moisés, el Señor dice: tú alza tu
tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y en medio de esta situación, mi hermano, han habido a través de esta vara, de esta autoridad, han habido corazones reconciliados. Han habido, hermanos, gentes que se están entregando al Señor por cantidades, porque la situación les ha atemorizado, pero han podido ver en el Señor la única alternativa, la única salida para todo esto. Y el Señor, al extender nosotros esta vara y nuestras manos sobre el mar que representan las dificultades, que también es representación de ese mundo, qué sé yo, hermano, el Señor está abriendo muchos mares rojos hoy que pensamos nunca se iban a abrir. Dios es bueno, Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Oh, mi hermano, ¿cuántas personas no se han encontrado en esta situación de encierro? Quizá usted y yo en algún momento hemos dicho: encerrado estoy y no puedo salir. Pero no piense eso. El Señor nos está diciendo en esta mañana: di al pueblo que marche y alcen la vara y extiendan su mano sobre el mar. Hubo otros que se encerraron a sí mismos, como le sucedió en el caso del profeta Elías. Después de semejante batalla, de semejante guerra contra los profetas de Baal y de Acera, en total 850, donde ninguno de sus dioses les respondieron al clamor de ellos, porque mire cómo estaba el pueblo. El mismo Elías le dice al pueblo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, servidle, y si Jehová es Dios, servidle a él. Pero ¿cómo así que el pueblo de Dios no sabe a quién servir? Me recuerda las palabras de Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos a los cuales sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y allá estaba Elías. ¿Por qué? ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Oh, mi hermano, en esta mañana no es tiempo de claudicar entre dos pensamientos. Nosotros sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Nosotros sabemos de que Jesús es nuestro Dios y a Él debemos servir, y Él abrirá camino donde no lo hay. Y comenzó Elías hoy es un reto allí. Y vamos a ver quién es Dios, si Baal o al Dios a quien yo sirvo, y el que responda con fuego, ese sea Dios. No solamente para demostrarle a los profetas de Baal y Acera, sino al mismo pueblo de Dios que estaba confundido. Yo no sé, mi hermano, cómo está usted, si confundido o no, pero Dios está haciendo grandes cosas hoy con el pueblo de Él. Yo no sé, pero el Señor hasta ahora he visto que no nos ha faltado. No sé en su casa, pero estoy seguro de que tampoco le ha faltado, de que por lo menos no se ha acostado sin comer. Y mire que gana esta batalla. Conocemos la historia. Estos profetas de Baal y Acera comenzaron a sajar incluso sus mismos cuerpos, a vertir sangre. Y Elías se burlaba porque él sabía que Dios tenía. Y cuando ya le toca el turno a él, cuando él dice clame más duro, quizá está durmiendo. Pero cuando ya le toca el turno a él, vemos que él organiza el altar y todo ello, coloca el sacrificio, clama al Señor y el Señor le responde con fuego, y pudo ver el pueblo de Dios semejante victoria y convencerse cuál era su Dios. Sin embargo, después de esa situación,
llega un momento en que el profeta se encierra en una cueva por miedo a que una mujer lo iba a matar. Lo tenía amenazado de muerte. Se sentía solo, y después de haberle ganado a 850 profetas de Baal, ahora se sentía atemorizado por una mujer llamada Jezabel, que era una piedra de tropiezo para los reyes de Israel y aún para los profetas, donde los mandaban a matar, donde había persecución. Y Elías, como humano, mire que Dios hizo grandes obras a través de este profeta, y uno de los más grandes profetas en la palabra, pero también tuvo miedo, y también llegó el momento en que se encerró, y donde no pudo en medio de ese encierro ver salida. Pero mi hermano, una vez más el Señor a través de este pasaje nos confirma, cuando va y le dice a Elías: ¿por qué estás allí? Levántate, camina, marcha, porque el largo camino te espera. Pero Señor, es que solamente he quedado yo profeta. ¿Qué voy a hacer? No puedo más. No, eso es lo que tú sientes y eso es lo que tus ojos ven. Pero aquí te traigo este alimento. Come, levántate y marcha, que el largo camino te espera, porque aún me he reservado allí 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas a los Baales. Una cosa, hermano, es lo que usted ve, una cosa es como usted se siente, pero otra es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes, levantarnos y marchar, no importando el encierro. Pero si nos detenemos espiritualmente, nos va a suceder como los jóvenes que llevaron de Judá cautivos a Babilonia. Y dice Daniel capítulo 1 que fue Dios quien permitió, y Él mismo permitió entregárselos en mano de Nabucodonosor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Quién mandó a pedir el rey? Nabucodonosor. Mire, versículo 1 del capítulo 1 de Daniel: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos, mire, el Señor permitió, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, mire, ¿a quiénes? Del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que sean idóneos para estar en el palacio del rey. 7 características, y no dice cuántos, no lo dice, pero eran muchachos. Y dice la palabra del Señor, el versículo 6, versículo 5: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y el versículo 6 dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entre estos. ¿Qué pasa con ese cautiverio? Pues estaban cautivos, es decir, encerrados. Peor aún, llevados de esta manera, quizá la violencia, la fuerza, en un lugar pagano, una tierra que no era la de ellos. En una tierra donde no se adoraba al Dios de ellos, al Dios de los hebreos, que es el mismo Dios nuestro. Pero dice la palabra que entre estos muchachos estaban estos 4 varones: Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Y fueron los 4 hermanos que decidieron seguir marchando en medio del encierro. Porque cuando viene esta situación, los otros se dejan doblegar. Dice que solamente estos 4 propusieron en su corazón no contaminarse de la ración, de la comida, de la porción del rey. ¿Y qué pasó con los otros? ¿Será que tuvieron temor de que los asesinaran? ¿Tuvieron temor de que si no doblaban sus rodillas ante la estatua, entonces también les iban a quitar la vida? Pero en medio de este encierro donde ellos no veían salida alguna, hubo 4 hombres, 4 muchachos que decidieron seguir marchando. Y esa era la palabra del Señor a los hijos de Israel: di al pueblo que marche. Están encerrados y asediados por sus enemigos, pero di al pueblo que marche. Y esa orden del Señor, di al pueblo que marche, hermano, es una cuestión de fe. Porque cuando marchamos es donde se va abriendo camino. Pero quietos no. Y mire, mi hermano, que estos hombres no se doblaron, no doblegaron sus rodillas ante la imagen, la estatua de Nabucodonosor. Y vemos en el capítulo 3 a Misael, Ananías y Azarías, quien les fue cambiado el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, por no doblar sus rodillas ante los Baales, ante estos dioses, ante este dios de Nabucodonosor, esta estatua. Dice la palabra del Señor que fueron sentenciados al horno de fuego. Y cuando fueron sentenciados al horno de fuego, ellos no opusieron resistencia. No. Ellos sabían en quién estaban confiando. Más bien ellos estaban marchando hacia adelante. Y les dice al rey, les dicen: versículo 15 del capítulo 3, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como dándoles otra oportunidad. No se hagan matar, no se hagan calcinar, adoren a la estatua que yo he hecho, salven sus vidas. Y eso es lo que el enemigo está diciendo hoy en día, hermano. Nos ofrece cosas buenas quizás a nuestros ojos, a cambio de vivir una vida agradable. ¿Por qué no? Una vida cómoda. Pero ¿sabe qué pasó con estos hombres? Respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice: no insista más, no pierda su tiempo con nosotros. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque Nabucodonosor les había dicho: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Muchos están diciendo: ¿y qué Dios habrá ahora que los saque de ese encierro? Pues vaya sorpresa, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Pero tenemos que tener esa confianza. Y dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. ¿Usted cree que no hay Dios? Pues sí, le voy a mostrar uno que es Dios de dioses y que es Señor de señores. Y si no, rey, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Como quien dice: Dios nos puede librar de tu mano, pero si es la voluntad de Dios mismo que muramos calcinados, pues allá vamos a morir, pero a tu Dios no vamos a adorar. A tus dioses y a esta estatua no vamos a adorar.
Vamos a morir siendo fieles al Señor. Eso es un creyente que marcha en medio de la dificultad. ¿Y qué pasa, hermano, cuando usted y yo marchamos en medio de la dificultad? ¿Qué sucede? Pues, hermano, la situación quizás se pueda volver peor, porque el enemigo se va a encolerizar. Pero nuestra confianza está puesta en el Señor, porque dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mire que se llenó de ira Nabucodonosor, demudó su aspecto, su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Se airó tanto que lo mandó a calentar 7 veces más. 7 veces para echarlos allá. Y fue tan tremendo, hermano, que dice la palabra del Señor, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Pero mire lo que sucede. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Porque es que el que se alza contra nosotros, no se alza contra nosotros, se está alzando contra contra nuestro propio Dios, hermano. ¿Ah? Y estos hombres que se levantaron contra estos muchachos, mire, la llama los consumió. Es decir, llegaron a la puerta del horno, sale esa llamarada y estos hombres alcanzan a arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego, pero la llama era tan fuerte y tan caliente que esos hombres fuertes cayeron allí calcinados. Del encierro de Babilonia, ahora un encierro peor, el encierro en el horno de fuego. No sé cuál sea tu encierro hoy, y quizás sea un horno como estos, pero la voz del Señor sigue latente diciendo: di al pueblo que marche. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Pregunto, ¿humanamente posibilidad alguna de salir con vida? Cuando lo que los echaron a ellos mueren y ellos alcanzan a entrar allá atados de manos y pies. ¿Hay posibilidad de salir con vida? Hermano, por nuestras propias fuerzas no podemos, porque alejados de Él nada podemos hacer. San Juan 15:5. No podemos hacer nada. Pero cuando estos hombres, estos muchachos caen allá, dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, sí, echamos solamente a 3. Y Nabucodonosor estaba espantado: pero aquí, ¿qué ha sucedido? Y dice entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Dice el versículo 25: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, entraron atados, y allá en medio del horno de fuego, hermano, esa situación, eso que iba a ser una adversidad para ellos, que significaba muerte para ellos, ese fuego que los iba a calcinar, fue el mismo fuego que quebró, que rompió las ataduras y los liberó. Y eso hizo que el Señor descendiera y caminara con ellos dentro del horno. Y dice la palabra del Señor, y
He aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Pero ¿qué dicen? Veo 4 varones que pasean, que marchan dentro del horno de fuego, porque la orden del Señor en medio de la situación, en medio del encierro, por difícil que sea, es al pueblo decirle: marche. Y cuando usted y yo marchamos en medio de esta situación, hermano, en medio de lo que sea, ese marchar delante de Dios hace que Él descienda y camine también, y marche y se pasee también con nosotros. Y eso que parecía una adversidad fue lo que los desató a ellos y los hizo libres para marchar con mayor libertad todavía. Gloria al Señor. No comenzaron a marchar así maniatados, no. El fuego que los iba a consumir a ellos fue el fuego que los libró, fue el fuego que desató sus ataduras. Y ese encierro, en vez de convertirse, mi hermano, en una adversidad y un significado de muerte, estos hombres que marcharon y obedecieron y temieron a Dios y no dejaron de marchar como dejaron de marchar sus otros amigos que vinieron cautivos, hermano, eso que era contra para ellos hizo de que Nabucodonosor los llamara, y ahora sí reconoce que no hay otro Dios como el Dios de estos. Y la orden ahora es: ya no adoren a mi estatua, ahora hay que adorar al Dios de estos 3 varones. Ese sí es un verdadero Dios. Por eso, mi hermano y amigo, en esta mañana, esta situación no es una adversidad. Quizá parezca un horno de fuego, pero esto nos va a hacer a nosotros más fuertes delante de Él. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor sigue marchando. Y esto es prueba, hermano, muy verídica, palpable, de que sea cual sea la circunstancia, este reino que Dios vino a establecer aquí en la tierra no se detendrá hasta el día en que Él venga a recoger su iglesia. Porque es un reino que sigue marchando y que ha roto esquemas y que sigue adelante abriendo camino, porque Dios es el que va adelante con nosotros. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano? Cayeron al horno. Y como decidieron juntamente con Daniel marchar y no contaminarse, estaban encerrados en Babilonia, pero nosotros seguimos marchándoles al Dios Todopoderoso. Oh, qué palabra tan tremenda. Los libró, nos lo libró el Señor. Los libró. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Y termino con Daniel. Después de Nabucodonosor se levanta otro rey llamado Darío. También tenían órdenes de adorar a otro que no era el Dios de Daniel. Y pues habían unos hombres que le tenían envidia a Daniel, porque Daniel era un hombre con unas características impresionantes. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con Daniel, porque Dios estaba en Daniel. Y resulta que dice en el capítulo 6, versículo 4, vamos a leer del versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu superior. ¿Por qué? Porque cuando fue llevado cautivo, él dijo: yo no voy a participar de la comida del rey, yo seguiré marchándole a mi Dios. Había un espíritu superior en él. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino,
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, ¿qué pasó? No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Era un hombre intachable. Y qué bueno que así como nos aconseja el apóstol, podamos decir lo mismo, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir contra nosotros. Y dice la palabra del Señor que no encontraron ocasión, y dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire que veían en Daniel a un hombre que buscaba a su Dios, que es el mismo Dios nuestro. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y todo era para buscar ocasión contra Daniel. Y mandaron a firmar un edicto de que cualquiera que en el lapso de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o sea que todo tenían que pedírselo era al rey Darío. Entonces, claro, lo estaban haciendo para poder condenar a Daniel, porque Daniel buscaba en oración al Señor 3 veces al día. Lo buscaba constantemente. Y dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué sucedió? Otra vez se sintió encerrado Daniel. Hay un edicto que han levantado y sé que es contra mí. Pero él, en vez de sentirse encerrado, lo que hizo fue entrar en su cámara y colocar su silla, su aposento que daba hacia Jerusalén, y comenzaba a clamar, y dice la palabra del Señor, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Se firmó el decreto contra él. ¿Sabe qué hizo Daniel? Gracias, Señor. Pero no dejó de marchar, no dejó de marcharle a su Dios. ¿Un edicto contra mí? Bueno, está bien. Otra vez, gracias, Señor. Y dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y el enemigo va a querer acusarnos. Pero hermanos, si usted y yo seguimos marchando delante de Dios, Dios nos va a dar grandes victorias. Y como él había entablado una gran amistad con el rey Darío, y éste le apreciaba en gran manera, pero la envidia de los otros que no falta, hizo esto. Y tristemente Darío le tocó dar la orden de que lo echaran en el foso de los leones. Fue contra su voluntad, pero firmó un edicto que no se podía echar para atrás. Y dice la palabra del Señor que cuando fue echado en el foso de los leones, mi hermano, el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Por qué? Porque le amaba, porque le apreciaba. Fue con voz triste, dudando, y como por si acaso le dice Daniel: siervo del Dios viviente. Hasta Darío sabía, hermano, a qué Dios era que adoraba y buscaba a Daniel. Que en medio de la situación Darío vio en Daniel que ni en la época de Nabucodonosor ni en la de él dejó de marchar fiel, siguiendo a su Dios y no a los dioses de Babilonia. Y le dijo: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Y mira la palabra otra vez: a quien tú continuamente sirves. Por eso la orden
Y el consejo de Dios a nosotros en esta mañana: di al pueblo que marche. A quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Y vaya alegría y sorpresa cuando Daniel le responde: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y mira esta expresión: porque ante él fui hallado inocente. La antigua versión dice: porque ante él fui hallado justo. Y dice: y aún delante de ti, rey, yo no he hecho nada malo. Mire la actitud del verdadero creyente. No deja de marchar en la adversidad, y así como deja el nombre de Dios en alto, también le es leal y fiel al prójimo. Porque si nosotros, hermano, queremos demostrar a aquel que llevamos dentro, lo tenemos que demostrar con el prójimo. El Señor crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y esto hizo Daniel. Pero ¿qué dice? Él envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y dice: porque ante él fui hallado justo, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y mire que el rey Darío se alegró en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Yo me imagino, hermano, Daniel echado en ese foso de los leones, pero él allá también arrodillado, clamando al Señor: gracias, Señor, porque me has ayudado. Gracias, Señor, porque me diste la fortaleza para no negarte. Gracias, Señor. Y yo me imagino a Daniel allá, incluso con esos leones, hasta de pronto se recostó en uno de ellos para poder descansar su cabeza. Porque, hermano, la adversidad para nosotros se convierte en una oportunidad para que Dios sea glorificado. ¿Y qué sucede, mi hermano? Dice la palabra del Señor: y no se halló ninguna lesión en él, porque había confiado en su Dios. Gloria al Señor Jesús. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Por qué, hermano? Porque lo que el mundo, lo que el enemigo hace contra nosotros, si nosotros confiamos en Dios y no dejamos de marchar, ese baldón del enemigo sobre nosotros se va a devolver sobre la cabeza de ellos, porque no se meten con usted, no se meten conmigo, se meten directamente con nuestro Dios. Y la adversidad es una oportunidad para que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Y dice que el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Y dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y razón tenía el rey Darío en decir estas palabras, porque hasta ahora, mi hermano, este reino no ha sido destruido y su dominio permanecerá hasta el fin. Gloria al Señor Jesús. Qué palabra poderosa de Dios en esta mañana. Y mire que la adversidad hizo que Dios se glorificara y que toda una nación se volviera a buscar no a una estatua, sino al Dios viviente, al Dios de Daniel, que es el mismo Dios que usted y yo tenemos y estamos adorando y hablando en esta mañana. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahora en esta adversidad, hermano, donde se ha convertido en una oportunidad no solamente para consagrarnos y seguir marchando, sino también para que más personas hayan conocido y se estén entregando hoy al Señor. Y los que se habían alejado, hemos visto corazones restaurados, corazones sanados, corazones reconciliados, porque lo que para el mundo piensa que es una adversidad,
seguridad para nosotros, hermanos, el que confía en Él. Salmo 84 dice que atravesando el valle de lágrimas lo convierten en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Mis amados hermanos, espero que esta palabra nos haya servido, nos haya dado ánimo, aliento y fuerza para seguir adelante y saber que marchando con nuestro Dios es que lograremos y estamos logrando la victoria. Gloria al Señor Jesús. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.